Buenas profesora, yo soy Luigi Mancini y hoy le vengo a presentar esta última actividad de la materia, la cual trata del diseño de un circuito electrónico, y se lo dejo a continuación. En mi caso yo voy a presentar esta fuente de alimentación lineal ajustable que en su salida nos puede entregar un voltaje de entre 1,25 y 7 voltios y una corriente de hasta 1,5 amperios. Aquí tenemos el circuito y acá los valores de los componentes que se están usando. El principio de funcionamiento de esta fuente está basado en el circuito integrado LM317, el cual es el corazón de la fuente y es un regulador de tensión ajustable, el cual toma un voltaje de entrada y lo transforma en un voltaje de salida, que lo podemos ajustar dentro de ciertas limitaciones. Como podemos ver en su hoja de datos, el voltaje de entrada debe ser por lo menos 3 voltios más que su voltaje de salida. Por lo menos en mi caso, si yo quiero un voltaje máximo de salida de 7 voltios, en la entrada debería tener por lo mínimo 10 voltios. Y aquí podemos ver también que su corriente máxima de funcionamiento es 1,5 amperios. ¿Cómo podemos saber nosotros qué voltaje vamos a tener en la salida? Pues con la siguiente fórmula y el siguiente circuito que nos proporciona el fabricante en la hoja de datos del integrado. Como podemos ver, la fórmula para calcular el voltaje de salida es la siguiente. El voltaje de salida es igual al voltaje de referencia. Este voltaje de referencia es un voltaje de 1,25 voltios interno del regulador y este es constante, o sea, no lo podemos cambiar de ninguna forma. Por 1 más R2 sobre R1. En este caso, R2 es la resistencia variable que nos va a permitir ajustar el voltaje. Y R1 es una resistencia fija que ya el fabricante nos proporciona aquí, que es de 240 ohmios. A ese resultado le vamos a sumar la corriente de ajuste por R2. Pero aquí sucede algo, que la corriente de ajuste es muy pequeña. Como podemos ver aquí, es típicamente 50 microamperios, por lo que el fabricante nos recomienda despreciarla en la mayoría de aplicaciones, lo que va a pasar en este caso. Así que aquí tenemos nuestro circuito en la fuente. Tenemos la fórmula del voltaje de salida es igual al voltaje de referencia por 1 más R2 sobre R1. Que en este caso yo no estoy usando una sola resistencia, sino que estoy usando dos potenciómetros, y veremos por qué más adelante. Tenemos el voltaje de referencia 1,25, R1 que es 240 y la corriente de ajuste que la vamos a despreciar, o sea 0 amperios, y el voltaje de salida que estoy buscando es de 7 voltios. Aplicamos la fórmula: 7 voltios igual a 1,25 por 1 más la suma de estos dos potenciómetros, R2 más R3 sobre 240. Despejamos los potenciómetros y nos dice que la suma de ellos dos nos debería dar 1104 ohmios. Aquí fue donde yo decidí repartir esa resistencia en dos potenciómetros, uno de 1K y uno de 100K. ¿Por qué? Porque con el potenciómetro de 1K se nos va a hacer muy difícil buscar un ajuste preciso si necesitamos un voltaje específico. Por ejemplo, si necesitamos 4,27 voltios, con el potenciómetro de 1K nos podemos acercar más o menos a él, suponiendo 4,10 voltios. Y con el potenciómetro de 100K, que va a tener pasos más pequeños, nos va a permitir buscar esos milivoltios para ajustar el voltaje específico que necesitamos. Ahora, ¿por qué yo digo que esta fuente puede ir entre 7 y 1,25 voltios? Bueno, si nosotros colocamos los dos potenciómetros al máximo, ya vimos que vamos a tener en su salida 7 voltios. Pero ahora, si hacemos todo lo contrario y los llevamos al mínimo, vemos que vamos a estar conectando prácticamente la resistencia a tierra, o sea que la resistencia sería 0. Y si sustituimos en la fórmula el voltaje de referencia por 1 más R2, que en este caso va a ser 0 ohmios, sobre 240, nos va a dar que esto nos da 1 y esto 1,25 por 1 es 1,25. Por lo tanto, nuestra fuente a su salida puede valer entre 7 y 1,25 voltios. Para el correcto funcionamiento del regulador, y como vimos anteriormente, su voltaje de entrada tiene que ser por lo menos 3 voltios mayor a su máximo valor de salida, que en este caso es 7. O sea que en su salida vamos a necesitar por lo menos 10 voltios. Lo vamos a calcular de la siguiente manera. Cuando nosotros conectamos un condensador a una onda rectificada, vemos que ellos van a empezar a cargarse hasta su máximo valor de pico y se van a descargar poco a poco, hasta que vuelva a tocar la onda, que se va a volver a cargar hasta el valor de pico y va a volver a descargar, y así hasta que desconectemos la fuente. Esto nos va a crear un valor de piso, un voltaje de piso y un voltaje de pico.
nuestro voltaje de piso es necesario que sea por lo mínimo 10 voltios como vimos anteriormente. Y nuestro voltaje de pico va a depender del voltaje alterno que tengamos en el secundario del transformador. En este caso, y yo como un precálculo, puse que vamos a necesitar, puse 14 voltios para hacer un precálculo. ¿Qué pasa antes del puente rectificador? Estos 14 voltios hay que sumarle 1,4 voltios de la caída de tensión de la rectificación, ya que, como sabemos, en un puente rectificador siempre hay dos diodos funcionando al mismo tiempo, lo que nos crea una caída de tensión de 0,7 cada uno, o sea, 1,4. Esto quiere decir que antes de la rectificación nosotros necesitamos 14 voltios más 1,4, que nos daría igual 15,4 voltios para que este pico de 14 voltios se cumpla. Estos 15,4 voltios son valores de pico de la corriente alterna, que es muy diferente a su valor eficaz. Cuando nosotros escuchamos que nos dicen que en los tomacorrientes hay 110 o 220 voltios, nos están hablando del valor eficaz, que es muy distinto al valor de pico que nosotros vemos en su forma de onda. Este valor de pico se calcula con este voltaje, en este caso, por ejemplo, 110 por la raíz de 2, que nos daría aproximadamente 155 voltios pico. En este caso, nosotros no estamos trabajando a esa escala y necesitamos un voltaje más pequeño. Pero bueno, conociendo el valor de pico que necesitamos, 15,4, podemos calcular el voltaje eficaz de la corriente alterna que vamos a necesitar en el secundario del transformador. Para ello vamos a dividir los 15,4 entre la raíz de 2, que nos daría un voltaje eficaz de 10,89 voltios. Y aquí nos encontramos con un problema, ya que un transformador tan específico que nos entregue un voltaje tan específico únicamente es uno creado por nosotros. Por lo que yo, a manera de simplificar la construcción de la fuente, escogí un transformador que podemos comprar en cualquier tienda electrónica que nos entregue 12 voltios de eficacia a su salida. O sea que reduzca de 110 voltios hasta 12 voltios en su secundario. Ahora, ya que tenemos definido el transformador, podemos calcular cuál va a ser exactamente el valor de pico que vamos a tener nosotros después de la rectificación. Tomamos esos 12 voltios eficaces y los multiplicamos por raíz de 2, que nos daría aproximadamente 17 voltios de pico, previo a la rectificación. Luego a la rectificación, ya sabemos que la caída de tensión es 1,4, vamos a tener 15,6 voltios después de la rectificación. Ahora, nosotros habíamos definido que el valor de piso de nuestro voltaje de rizado debería ser de 10 voltios. Para ello necesitamos calcular el condensador que nos va a permitir esto. Esto se logra mediante aquella fórmula de Young, que nos dice que la capacidad del condensador es igual a la corriente del circuito, que en este caso, y como vimos anteriormente, 1,5 amperios, sobre 2 veces la frecuencia de la red, que es 60 hercios, y eso por el voltaje de rizado, que no es más que la diferencia entre 15,6 y 10 voltios, que son 5,6. Aquí vemos la fórmula aplicada y nos da como resultado que necesitamos un condensador de 2232,14 microfaradios para tener un voltaje de piso de 10 voltios, el cual ese condensador no existe comercialmente, por lo cual yo decidí usar dos condensadores en paralelo iguales de 1200 microfaradios y de 25 voltios. ¿Por qué 25 voltios? Pues porque el voltaje máximo de funcionamiento de esos condensadores va a ser 15,6 voltios. Y para dejar un espacio de tolerancia bastante grande y evitar que los transformadores puedan estallar por cualquier cosa, lo coloqué de 25 voltios. Además, en total vamos a estar teniendo 2400 microfaradios de capacitancia, lo que nos va a permitir que el voltaje de piso no sea los 10 voltios que estamos buscando, sino un poquito más alto, lo que nos va a beneficiar para el funcionamiento de nuestro circuito. Por último, yo decidí agregar un circuito serie de una resistencia inverter que nos puede indicar que la fuente está conectada y funcionando. Para calcular el valor de esta resistencia debemos tomar el voltaje entre estos dos terminales, que va a ser, para ponerlo en promedio, va a ser el voltaje de 15,6 y 10 voltios, en promedio nos da 12,8 voltios, menos la caída de tensión en este LED rojo, que es aproximadamente 2,2 voltios. La diferencia de eso lo vamos a dividir entre la corriente que yo quiero que pase por el LED. En este caso, con unos 10 mA ya alumbra bastante bien. Entonces,
hacemos los cálculos y nos da que esta R4 debe ser de 1060 ohmios, la cual yo decidí por conveniencia poner una de 1100 ohmios. Y bueno, eso sería todo mi circuito. Espero que le haya gustado, profesora. Gracias por sus conocimientos impartidos en este semestre y nos vemos pronto.